Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo.
Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas.
Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón. Y para tu bienestar, la Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón. Y para tu bienestar, la Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez Muy buenas tardes, saludos a del fútbol. Bienvenidos a nuestra transmisión más del fútbol continental, esta vez la Conmebol Sudamericana, la Asociación del Paraguay de la Sudamericana del Sur, para este compromiso entre Boca Juniors y el equipo de Recoleta Juniors, por los octavos de final de la Conmebol Sudamericana, partido de vuelta correspondiente a estos octavos de final, donde vamos a ver si de repente Recoleta logra la hazaña de dar vuelta al trecho que había caído justamente en Buenos Aires la semana pasada, donde fuimos ahí donde hizo de local en el estadio de Huracán, en el Tomás Go, y hoy trasladarnos al defensor del Chaco, una tarde medio fresca, digamos, en la nación, pero bastante fría en la ciudad de Buenos Aires también, más de 20.000 hinchas del equipo ceneice que ya están presentes en la transmisión, quien les habla, como siempre, para poder estar con todo lo que va a acompañar estamos en vivo. Y ya lo vamos a saludar a todos los amigos del cliente también que nos van acompañando a través de Producciones, con todos nuestros amigos que nos van acompañando a lo largo del continente. Por eso también hacer nuestro saludo para dar la bienvenida al que más sabe del paraguayo, nacional, local, internacional, interestelar, mundial, de todos los colores, al que decimos César Ramón Arevalo. Buenas noches, bienvenido. Hace 8 días perdido, donde Boca derrotó 3-1 al conjunto de Jujuy. 17 grados. Sobre el Chaco, por el pasar una hazaña. De poder romper ese mito y de poder derrotar a Boca. Tendrá que ganar por 2 goles de diferencia, si es por más, clasificaría directo, si es por 2-0, vamos a los penales. Buenas noches al público, muy buenas
aquí el Chaco también Recoleta, un poco aficionados al Canario, al número de Sí, señor, la verdad que una expectativa tremenda con lo que va a acontecer en este partido también, porque sabemos que Recoleta es un equipo que lo hizo sufrir a San Lorenzo, por ejemplo, en la fase de grupos, y que terminó clasificando primero. Y Boca terminó entrando por el repechaje también, por lo que sería los playoffs de la Sudamericana. Por eso hay que ver de cómo se va a dar también este partido. Leandro Paredes sería titular en este compromiso también. Tampoco está en la nómina de lo que sería la partida para este compromiso por una cuestión muscular aparentemente sería. Y bueno, vamos a ver si hoy de sobremanera se puede reponer el equipo paraguayo ante Boca Juniors, que obviamente va a venir a buscar tratar de seguir competencia con todo lo que se va dando en este certamen. Y bueno, estamos esperando que sea de la mejor manera también para nosotros, para nuestra audiencia, y ya saludar bien, y te parece, mi querido César, también a nuestros patrocinadores el día de la felicitación que nos van acompañando, que nos dan el respaldo de aliento en cada partido, así lo hicimos también en la previa, agradeciendo, porque ya tenemos confirmado tanto al equipo de Recoleta, tanto al equipo de Boca, pero primero saludamos a nuestros patrocinadores, mi querido César. Así Carlos estación de servicio muy mundial
Perfecto, muchas gracias, muy amable, querido César, también para ir saludando a todos los amigos, ahí escuchando en la poderosa también en altavoz, dice, también hay reporte de sintonía en el noveno departamento, en Calcahuá, Guarí, hay esa zona donde también nos van escuchando, nos van compartiendo, así que agradecemos con todos los amigos que nos van compartiendo, que nos van dando su botito de apoyo, que nos van dando también ese aliento necesario para poder seguir estando en cada partido, en cada fecha, en las cuales seguimos trabajando de la mejor manera para que de esa forma podamos seguir sumando más cantidad de suscriptores también, a darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo en la fecha para poder seguir sumando gran cantidad de audiencia y que de esa manera también nos pueda favorecer a ustedes. No tenés que pagar absolutamente nada, es darle like, es darle me gusta, suscribirte, compartir tu trabajo a través del canal, más de por la Guaraguay, también para que se mantenga estos amigos se vayan sumando con nosotros. Hablamos de la granita Cayó una ventaja, sí señor. Te escucho. Y señora, entonces también, ¿no? Bueno, ahí estamos con los amigos también que se van sumando con nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales, a los que nos comparten, a los que nos transmiten, a los que están en sintonía también, para poder estar con este gran trabajo, con este gran aliento también, y por supuesto saludamos a la gente también de Alto Paraná, de Gol Radio, de Alto Paraná, Deportes también, y noticias que van tomando señal también y se van contactando con nosotros. Decíamos lo de Boca que le terminó ganando 3-1 la ida, una remontada completa de un arranque cuesta arriba, cuando Pedro Ríos sorprendió a Valencia a los 5 minutos del primer tiempo, y bueno, después más, obviamente todo Boca también, con la clasificación encaminada, el equipo de Recorrido también, el conjunto argentino buscará el defensor del Chaco su boleto a un cuarto al final, que lo ilusiona la gran título continental que quitó en la edición 2004, 2005, algunos antecedentes, algunas cosas que podemos mirar. Boca remató 6 veces a una relación alta en la ida con Recoleta, el doble que cualquier equipo que disputó esta instancia de la Sudamericana. Boca ganó sus 8 partidos disputando aquí para Guaraguay con el gol, incluyendo una edición en octavo de final Sudamericana, 1-0 del Deportivo Capiatá en 2014, y victoria por penales 4-3. Boca también avanzó en ronda 22 de la 24 serie del torneo en la que ganó el partido de ida como local. Las únicas dos acciones fueron justamente jugando a final de la Sudamericana ante San Pablo en 2017 y 6 de 2024, mientras que Recoleta había anotado su gol para la Sudamericana 4 minutos y 58 segundos justamente contra Boca. El equipo paraguayo perdió 7 de sus 8 tantos en la Copa durante el primer tiempo, abriendo el marcador en 5-8 compromisos en el actual certamen. Y hablamos también de Sebastián Villa, el jugador más asistencia, 5, y el segundo más participaciones en el gol 8 en la temporada 2020, incluyendo sus pasos por Independiente de Rivadavia. Nunca perdió cuando asistió a esta competencia, 3 victorias, 3 empates. Entonces se registra, son los saldos que van quedando en esta Conmebol Sudamericana que vamos viendo. Y bueno, hablamos del equipo principal. Tanto de Recoleta, arrancamos por Recoleta, que va con Ferreira, Codina, Marota, Cardoso, Monzón, Domínguez, haciendo la Silva, Ríos, Facundo González, mientras que Boca va con Tero, Gorosito, Figal, Costa, Blanco, Ascasíbar, Delgado,
Belmonte, Arana, Mentelía, los protagonistas para este compromiso. Si te parece, querido César, también hablamos del árbitro principal, quien es uruguayo, Andrés Matonte, el árbitro principal y sus colaboradores, querido César. Bueno, ahí lo esperamos acá también, mientras se va sumando nosotros también que la audiencia. Sí, señor. ¿Te escucho? Y Matías Muniz, los asistentes por Matías Arman. Leonardo González Agustín Verigo. O sea, Leonardo González y Agustín Verigo, perdón, todos uruguayos. Perfecto, ahí entonces los protagonistas que van a impartir este compromiso, todos uruguayos, ya lo decía el crack también, bueno, mirá lo que se va presentando Andrés Matonte, hueso uruguayo, presionando gol, de 1988, tendría 38 años, si no me equivoco, en donde Matonte crece como profesor de educación física también, debutó en el 17, y se dentro del que la fue vertiginoso, árbitro FIFA 2019 y bueno, de arbitrar algunos partidos importantes, la verdad, como también duelo. Fue a Boca, ante para la buena oportunidad en la que con un balance de victorias y empates de derrotas en la Sudamericana 2024, Cauca del Valle, válido gol de Edison Cavani, con la de VAR, expulsó al futbolista entregado, en el 3-3 con Racing Boca 0-0, la Liga Libertadores del 3 también, Boca 4-0, tres duelos está dirigiendo lo de el equipo Sensi. Bueno, son números que se van dando también para este árbitro uruguayo, prácticamente todo parado. La temperatura que nos acompaña ahora también en la situación es un poco agradable, ¿no? Así mismo, mi querido Julio, 17 grados, 11 diferencia, 8 días allá en Bueno, y me contaron que llovió esta mañana, por la mañana, hubo lluvia, ¿no? Sí, una llovizna tímida, parecía que se venía el mundo, pero pasó, gracias a Dios. Bueno, perfecto, bueno, eso también hacer un resumen de lo que fue el certamen continental en la Universal Sudamericana que tuvimos, la verdad, una buena repercusión con más de 19.000 visualizaciones, la verdad, muy buena nota también han dejado el canal, han dejado el Instagram, así que eso también se valora, querido César, el trabajo que vas haciendo, a comparación de otras redes sociales también, muy poco se mueve, pero a comparación nuestra, la verdad que se mueve bastante bien. Así mismo, mi querido Julio, mira, hay una nota muy importante que ayer, por la fecha 19 de noviembre, al derrotarle 3-0 a Atlético Nacional, tuvo que pasar 19 fechas para que pueda ganar el Perfecto. Bueno, yo me refería también al sudamericano, César, que estuve en la final día domingo también, para hacer un resumen de eso también que la gente acompañó y que dejó muy buenas vistas para nuestras redes sociales. Sí, porque solamente como tuvimos el inicio hasta el final, donde se pensaba que aquí campeón, ahora sí por 2-1, realmente no Herrera y el Leandro del 17, cubriendo ese realmente con la nota que la rompimos, porque tuvimos muy repercusiones en la equipo. Perfecto, está el protagonista del campo 7, sobre la gradería azul, si no me equivoco, la bandera, la camiseta insignia de Recoleta Fútbol Club, y después casi lleno también del estadio
del defensor del Chaco, con los colores de Boca, que juega con la alternativa y Recoleta, toca jugar por la tradicional, mi querido César. Así mismo, amarillo y blanco en el momento, la media amarilla también, al final con tono negro, el chorchito, amarillo y ahí Julio. Perfecto, están los protagonistas del campo de juego. Esto arrancará cualquier minuto, cualquier segundo tienen. Vivilo con nosotros, con más deporte, con todos los que nos acompañan siempre a lo largo ancho del continente, para este gran salto continental, donde obviamente va a ser llamativo para la audiencia que se va sintonizando, que se va compartiendo con nosotros, que van dando instrucciones, compartir trabajo en el día de la fecha, porque esa manera pueda poder estar también compartiendo más trabajo con ustedes, que ojalá sea de agrado toda nuestra dinámica que se va sumando con nosotros, nuestro espectáculo todavía, todavía sigue rodando, donde todavía sigue sonando un poco de estruendo todavía. Hay mucha... Los petardos también, a lo largo del estadio, también, prácticamente noche en función del Paraguay, para este gran compromiso, ya se viene el deporte, este gran partido 4-4-2, el equipo de Recoleta, con Rey, donde se Espínola, Silva, finalmente lo de los González, mientras que Boca va Contero, 4 con Figal, Costa Blanco, una línea de 3 medios, que Silva, Delgado, Monte, adelante, acompañando prácticamente los delanteros o el asistente prácticamente de los delanteros, Arango más adelantado, y arriba lo de Miguel y Sebastián Villa, para lo que va a ser este gran partido para alquilar goles también a través de las pantallas de Más Deporte y por supuesto las bengalas que se van luciendo en el aire, que se saludan los capitanes. Ahí está Luis Cardoso y por el otro lado Miguel Merentiel. A ver, busca el sorteo, a ver, elige la cancha norte, me parece que está eligiendo el equipo de Recoleta y la sí, pero si no te 18. Ah, bueno, puede ser, no tenía... Bueno. Entonces, 4-3 para Boca, se anima a hacer el partido César. Sí, perfecto. Ahí están nuestros amigos del Continente también sumándose con nosotros a lo largo del continente para estar todos los hombres del planeta Tierra, que de esa manera está para agarrar el minuto 18 también el partido, porque obviamente tiene que ganar César. Bueno, entonces ahí está todo parado para que esa semana la gente se sume con nosotros, para que pueda estar en el aire, para que la gente pueda estar con nosotros a lo largo y a lo ancho del continente. Se sigue todavía completarnos, sí, todavía, Bueno, ahí está entonces el minuto de silencio que se tiene que vivir de esa manera, porque vamos a ver cómo se va dando el compromiso también, la gente sigue haciendo con nosotros este trabajo también. A lo largo del continente tenemos ahí para poderlo, a ver si hablamos César también, su expectativa para este compromiso también, comentario sentado por Aqua del agua de César. Muy positivo de poder hacer historia hoy. Boca viene con buen planteamiento, ausencia importante del plantel principal. Espero ver un buen partido y que el arbitraje cambiando de monte haga lo que tenga que hacer. Perfecto, que sos para la compromiso también.
para medir el tiempo forward también, para tener el tiempo exacto, cuando usted me diga, corremos el cronómetro, que está en cero por ahora, va a ganar el equipo selección de Boca, todo el tiempo tiene que estar expectando lo que va a ser el partido. Sí, señor. 6, 7, 9, 10, arranca el compromiso. Para más deporte, que sí, señor, aparte parece que se ve bien, en par sur, también par el que estaba peleando, la que sale, no. Ahí está, exacto nomás, el equipo argentino, rechaza Boca, del sector, la vuelta de la guerra, vamos a ver, ahí la pelota que pegó, justamente era la salida de Blanco. Pega el jugador, al equipo de Boca. Y me imagino que uno fanático de ahí que está al lado de ustedes, ¿no? Bueno, suerte entonces. Ahí está Blanco, la reactivación, rechazo. Medina, termina. Despejando la pelota por costado, hacer la responde. En zona ofensiva para el cuento de Boca, lo va a Blanco, ahí adentro. Vamos a ver el campo de juego un poco mojado, aparentemente por la lluvia de esta mañana. Ahí está Blanco, lo va a batir. Se muestra Vente. Ahí está, arranca por el costado izquierdo, medio rechaza. Presiona Marzú, el rechazo atrás, hizo combinaciones Costa, ahí está Aranda, juega para atrás, con Delgado, buscando la izquierda, a ver si... No puede con Villa, la pelota vuelve atrás. Hay que buscarla, hacia atrás, uso para Vidal, espera Grosito, otra vez para Vidal, espera Costa, hacia atrás para el portero, levanta Pero, pelota que la despeja por el centro central, Peleo, recupera Recoleta, tiene Morota, atrás, Cardoso, más atrás para el portero, está Ferreira, Dale Ferreira por el lado izquierdo. Llega por el Charlson. Profunda por el izquierdo. Va por ellos ganando por los canchón. Llega a la zona izquierda. Está Ríos. Ahí está. Cruza la marca. Lo dejó para la zona el centro. Recuperar nada más. Hace Resolciso. Termina lanzando la pelota por todos. Sala que le responde al equipo de Boca. Que viene. Que entra. Pero cada Sí, muy buen corrido por el izquierdo. Quiso habilitar al compañero, específicamente no llegó que se salva Boca. Sí, señor. Vamos a ver. La vamos viendo. El conjunto canario. El equipo de Paraguay. Lleva la pelota arriba, a ver si lo puede buscar. Para González, para Facundo, costado para la derecha. Con el cuerpo de Solís, la protege. Lo persigue Costa, la pelota que sale al campo de juego. A ver, termina rechazando, le pega Blanco. Directo justamente a Domínguez. Hacer lateral, respuesta el equipo del equipo de Boca Juniors. A presionar arriba. El árbitro que lo viene a advertir, pero está arreglado para eso, ¿no? Totalmente, señor Charcharo, el ingeniero candidato a presidente de la periodo 27-2030. La primera reportada casi con la relación que se
que nos van a acompañar también y nos dan su poquito de apoyo, que para nosotros es de verdad importante. Si nos amamos a podemos estar todos nuestros amigos también. Atención, que se boca, levanta la pelota, sacando de la Cardoso, el capitán de corazón a la vida. Ahí está, la vuelta, que te costado, la vida ganada, está ahí está, esa cosa grande, ahí Pepe Lara, no, se pasó más, otro más, por encima de la lanzada, busca cerrar, aquí se equivocó Sonense. Llegó muy bien la recuerdo, solo por la izquierda, el que luce el número 28, Sebastián tuvo la más linda oportunidad de abajo, se le dio el balón, se salvó Julio. Que cerca, el tiempo que se reservó 5 minutos de la primera parte, el resultado los partidos pasado. A esta altura de los minutos de juego, recuerda que estaba ganando 1-0. ¿Qué no se ponía el partido en ese momento, César, no? Sí, señor, realmente se ponía bonito, 4 minutos ya. 4, no, 35. A los 5 había marcador. Julio, recuerda de Damián, creo que en la oportunidad. Y señor, la pelota avanza arriba por izquierda, termina escapando, raya de costado, la propia de costado, va a ser lateral, que va a poner el equipo Cancún también. Partido de hombres. A ver si hoy se da vuelta también, por lo menos ya no está el árbitro chileno, el árbitro le dio mucha ventaja a Boca también. Pero bueno, así es el duelo del guardo, hay que cumplirlo. Ahí está Arana, por el portado, la carga. Quiere buscar Blanca, quiere ganar la cancha, la marca. Se viene por encima, atención, buscando. Medina, no quiero perderla. Atención, se la vuelve a buscar, vuelve el equipo de Unión. La juega por el medio. Ahí está instalado. Moviliza el lado, abre por izquierda. Arranca bien, que quiere usar la cadena y lo pagamos, rechaza la pelota, se por refuerzo. Ahí salida para el equipo paraguayo, ¿no? Corner para el equipo de Boca. El primero de que ataca el número 10, Tomás. Sí, señor, ahora está Tomás, para levantar el tiro de esquina. Ahí está el que busca Boca. Va a ser tiro de esquina. Autorizar el centro, no pasó, siquiera llegó a la nuevamente. Busca medio, se ve para Saxajú, la pelota se pierde nuevamente, vuelve a el equipo de Boca rápido. La perdió, ahí está Figal, se para atrás, vuelve a empezar. Voy a parar el lado. Venga con Costa. A ver. Tiene Boca, todavía abierta el juego, toca el equipo, se deja cuestión de más. Aquí el que tiene que salir por lo posible, el que va a salir el equipo de Boca, todavía no tiene que ser el partido. A ver si se despierta, para Costa, busca el control, ahí de Boca no puede usar la salida, la pelota que busca Delgado. La mete costado, va a ser la que le responde el equipo mental, todavía sigue haciendo el juego, queridos. El director muy ahí está el árbitro que apta para el lado, va a ser la recoleta, una más, va a jugar atrás, ahí está la juega para Italia, Cardoso, hace el efecto, se proyecta, que perdido por afuera, ahí está el Cardoso, vuelve atrás, juega activa, otra vez para Bonson, más atrás para Cardoso. Van a ser circular, ahí está Marota, de Reina, casi también, el círculo central, también intentando el equipo paraguayo, ahí está Cardoso, muestra Bonson, a ver,
¿Cómo va este equipo paraguayo? Pelota arriba, a ver si vuelve Brasil, la pelota diagonal al área. En la medida de la saca final, tiene que equivocar. Que no quiere la pelota saca de la hay falta, tira libre para el equipo rival. Se equivoca. Qué buena producción para la plata César que administra buena velocidad para Boca de llegada. Así mismo, es muy grosso, tiene un buen arque, pero no la acompaña a los compañeros. Sí, señor, vamos a ver si será noche histórica para el Paraguay, será del equipo de Boca pasa hasta la final, a dar aire a la flecha. Ahí está, levanta, no señor, no pasa por acá la pelota. Bueno, vamos a ver, ahí está. Esperando el palpite de este compromiso que va a cumplir. Este es Nicolás Soso. Creo que tiene 19 años. Vamos a ver, retrocede, Figala, la Boca. Más atrás para el Montero. Ahí está Montero, Álvaro Montero. Quiere que le coloque la presión, pero ahora mantiene el margen, mantiene la raya. Busca arriba, pisa para Granada, descarga, vamos a ver, se viene corriendo, si quiere ganar la marca, ahí está pero quiere sacar, ahí vuelve a pegar, Tabate, que le equivoca, no da, brazo, cara, empezar a de que la marca para la ahora, Delgado para medio, juega para Cibar, para final. Este para Costa por la izquierda, tercero Blanco, atrás para Montero, está el Sale con Gala, presiona para Marzú, pelota arriba buscando, a ver si puede llegar, Benediello, la marca de Costa, se va a cerrar el equipo de Boca Juniors, se va a hacer ataque, va a presionar. Tan la auténtica ahí está Ferreira y la pelota de Barra de cabeza que se acosta la busca para la dedos Blanco, pelota al medio, la pelota salió, tuvo que sacar la Blanco, viene, pasar adelante la respuesta del equipo paraguayo, Terrero reto todavía, estamos preparados por Chipa, el cocido. Ay, qué rico, el cocido con la chipa esta tarde, fenomenal para el clima también, ¿no? Así mismo, mañana conectamos con la Libertad seleccionada más de San Juan, vamos a Barbero para el compromiso tercer deporte para el país, 19 horas tiene, y el jueves por la Copa Sudamericana estaremos con el Gran Olimpia más Málaga, jueves a las 19 viene, partido que lo va a salir con más por todos los continentes, rechaza final, pelota arriba, la saca de cabeza de San Carlos, a ver, en el medio. Hay falta el árbitro, para que la haga rápido. Retrocede la espalda, Silva y girando, levanta el centro, va a sacar Costa. Ahí está Villar que tiene que acompañar. Pelota que vuelve a volver el equipo paraguayo, está Silva. Recoge Silva por el medio, pasa cortita para Pedro, muy bien pases. Ahí, la boca. Abre Marcelo, pasa a salir del nuevo, está pegando. La del otro lado. Que vuelve a evitar el Chaco. Buenos Aires ya está saliendo el sol, y va a haber 2 semanas de sol, así que la lluvia se va a dar para allá, Gino.
Bueno, lo van a pasar lindo. Ojalá que no sea el clásico todavía. Ahí está, la boca. Y el arquero Barbarreira el que trató de rematar fue Fuenca. Qué bueno estaba Barbarreira. Así mismo también Villa muy bueno para callar bueno, levantando el equipo, se una pelota fuera del área, regresa el salvado, Canina tiene carácter, tiene personalidad, busca por el Tano. Ahí está, como libero. Ferreira para ganar una más. Ahí está, buscando arriba. Apoyado a González, dejó pasar pelota en el aire. A ver quién la gana, la pelea Silva. Van todos a los choques. Mira generar la pelota para Ríos. Está Ríos. Quiere girar, atrás son. Ríos quiere venir el centro. Pegó justamente Vigay hacia adelante. Respuesta para Paraguayo. Ahí marca justamente y era una lluvia bastante fuerte, fuerte. Bueno, ahí está entonces, acompañó a Boca, la lluvia hasta situación de Paraguay. Se viene por el medio, quiere ganar el equipo de Recoleta, ahí está Silva, busca, descarga, se consigue. Justamente el equipo de Cata, esta vitamina, buscando la cambia de frente, ahí está, para Río, levanta el centro, pasa de cabeza, González, es el arquero portero, para la pelota, qué buena la Recoleta, con González, estaba muy cerca de Paraguay, así mismo, una final anticipada, dice el equipo paraguayo, y falta el tercio de tiro libre por qué no. Así mismo, una falta muy fuerte del jugador boquense Bueno, ahí está, justamente Alejandro Silva la metiendo la dirección sobre Silva, pero también se va a poner en 17 minutos y 13 segundos para el 15 segundos, 17 también del fútbol. Guillermo Roaquito de Federación del Chaco, también la Copa Sudamericana por más deporte. Rey Electro CC, un alto para Paraná, un saludo para la gente alta para y deportes, a Excelsior Radio, a todos los amigos del frente que nos acompañó la semana pasada en Buenos Aires. Sí, amigo Héctor Ullón, un buen compañero, estuvimos haciendo el trabajo inmenso en aquella oportunidad y el post-partido que continuó hasta el barrio de Constitución fue en Salsa. Sí, mismo, donde nos pasamos muy bien por la hermosa ciudad de Argentina. Bueno, ahí está, por Buenos Aires, el barrio de Constitución, que complicado, pero ahí está, nomás conocemos. Ahí la se portada lateral, en ataque, son ataque rico, no. Termina ciencia que va a salir para entonces. Pasó nada, salida aquí el equipo Sense. Lucas Mariche, impresionante. De Luis se viene Boca, ahí está Villa. Se viene Villa, quiere buscarlo. A buscar el arquero Ferreira. Termina sacando, salva las papas, Ferreira que cambia su zona. No lo puede creer. Increíble esta papa Ferreira. Y si se hace un grupo como el 8 días el buen portero no Ferreira. Sí, señor. Ahora conmigo 11 contra 11 también con árbitro uruguayo. Vamos a ver si puede dar la vuelta al equipo retano. O lo mandrá el equipo de Boca. Dejar acá abajo. ¿Cómo crees que va a levantar el partido? Será para Boca. A muchos hinchas de River también enviando mensajes en privado.
Vamos, recuerda ahí, sí. Bueno. Ya me imagino. Ya. Bueno, ahí está, se le va varios equipos. Y saber ganar, existe con otro equipo. Ahí está Ferreira, va a saber qué también. Buscando para Marota que la pisa la vuelve para Ferreira. Ahí se deja que va para el medio. Busca Silva, ¿no? Viene sacando, no puede, pelota para Aranda. Se viene a la corta, quiere, canción, busca, remate la salva Cáceres, la juega Marota, ahora quiere el equipo Roberto, ahí está, son medio, la juega y descarga para que sea para Marota, que quiere llegar a la buena intención de gol del equipo de Barcelona. Muy buena acción, si le candidato como tomadores, pero la penetración, no tenía tiempo que estar Ferreira Sí, señor. Buen ambiente de cancha. Ahí está. Alejandro Silva que dentro de la. Hay que estar la zona costaba. Salazar que la rápidamente. Lo deja para Corazón, no va a ser sentido. La deja para Corazón, ahí está Lucas. Entonces se le deja de Cosillo, a ver si hay alguno. Pasa al área. A ver si la tapada monumental del delantero. Llegó hasta arriba. Llegó nomás al equipo para Balagua que se hace que estuvo después con César. Sí, señor, era raro Rodríguez, se metió como que le da para pasar ahí, entre las líneas, pasando dos al perdido, va a buscar cada lateral, hay que hablar blanco, de arriba para Villa, el pierde, tras el cabezazo, de Marota va a salir lateral de Guardiano, usando la media cancha, usando la media para el juego, la se va a quemar más. Se demora para buscar Samuel. Buscando para Villa. Retrasa Cáceres. Ahí está. A buscar vamos a ver. Busca para González. Había por la derecha. No quiere levantar el CC. Nuevamente. Hay un hombre de defensa. Sale por el primer. Se aleja para Pedro. Que sigue nomás. A ver si señor la pelea se está el juego. Intentó González. El saque. Salida para el conjunto de Boca. A pesar de que Julio, a la inclemencia del tiempo periodo de Julio. Pausa de hidratación, tiempo de modernización, de con nuestros patrocinadores presentados por Agua Fiore César. Para paliar esta intención, Agua Fiore de contenido al 2956 Agua Fiore. Independientemente en Gemelo, informe 005 Gemelo. Hay soluciones inmediatas con temas 9345 hay soluciones inmediatas. Industria deportiva con el deportivo nacional. Uniforme empresarial, informe 31 no me acuerdo el típico. Sí, señor, la pausa de hidratación, la pausa de hidratación también para todos los usuarios del cliente también se van a sumar para nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales, a darle like, a suscribirse en Rey Electro. ¿Quién cree que va a ganar el partido? Lo ganará Recoleta, alcanzará para clasificar, para buscar por lo menos la tanda de los penales. Será nada más un trámite para el conjunto cenense. ¿Cómo crees que va a pasar el partido? Deja comentario también. Por ahora, las chispas de agua que van a corretearte al estadio de Defensor del Chaco, Sudamericana. Partido de los Estados Unidos. Ahí está Silva hablando de Uruguay. ¿Qué te dirás eso, no? Un mate que va a evitar, ¿no?
No creo. Bueno, pero usted sí, yo le digo mate y tiene que ser de Aquafiore. Sí. ¿Cómo estoy extrañando ahora para Julio? Bueno, ahí estamos entonces para el mate de Aquafiore, para que llegue a esa sensación, tenés que arreglar con Dava también, te voy a imaginar que ya lo encontraste 2 veces esta semana, al regresar, a Dava también para alquilarlo, me hizo a partir de $35, bastante accesible, te espera cuando pega ahí la duración y ya tenés $35 por día, peso internacional, bastante accesible. Así mismo lo encontré, Julio. El socio se come y hay una mesa para el viernes. Bueno. Está bien. Para el viernes no falta mucho. Tenemos 2 partidos en previo. Sí, señor. Y el clásico de fútbol paraguayo. Tempranito arrancamos también para este gran superclásico. La busca González. Empieza por la de fondo. Ahí está. Sí, señor, de esquina marcamos el último de Golti. 25 segundos de la primera para los gemelos. 0 para Boca. Lo va a ver el equipo de Paraguay. Lo va a levantar Ronaldo Domínguez. Levanta el centro de la área. El portero. Atención. Queda sobre la pelota. Va a salir nuevamente. Ahí está. 4-3 parece que parado. La defensa de San Coleco se viene más. Pelota al taller que llega. Lanza por raya de fondo. Salvo Silva. Hay tiro de esquina para el equipo de Boca. Partido igual. ¿Cuánto había César? Segundo compromiso. El primero derecho. El primero por el lado derecho. Lo va a cumplir como se dice. Vamos a ver qué pasa en las acciones. Hay un gol de Boca prácticamente será cerrada. Vamos a ver, levanta el centro de cabeza sobre la salsa, como puede el equipo de Dardo, si lo perdió. El rechazo, se equivocó la claque de Boca, menos mal, milagro, que favorece al equipo de Dardo, va a comenzar, saca mal para el izquierdo, va a salir del fondo del equipo de Dardo. Sí, señor, cómo se viene, se come bien, se pasa bien, faltó la zona para Paraguay, necesitábamos a mí, ¿no? Pero campeón. Sí. Campeón también. Así que la que viene de la gente de Paraguay, su vida Crespo, Donario, hay charquita, acerca a un paso de todos. Hay excusa, hay cerca de todos. Y no se debe pasar por ahí para el trayecto. Y después de los partidos, por el horario. Ya seguramente después de los partidos vamos a estar buscando también después de la liga. Hay muchos pedidos. Correcto, señor. Ahí está, Montero que lo levanta. Busca el partido de la final. La profunda por Diego. Vamos a ver. César por la medio. La expresiva. Continuará Aranda. Para el lado. Se viene Blanco. La otra vez por el medio. Tiene el legado. A ver, la va poniendo al Fischer, la pelota que ahora buscando al área, más facilito, no puede llegar, tiene, domina así el Leo, porque no jugaste para acá, pero bueno, el fútbol va a salir, saque de la El ingeniero Sí, señor, ahí está, de cabeza salía la pelota. Termina para el cortado, vamos a ver que la respuesta va a ser la línea. Son las 29 ya. De la primera parte, la vida sigue siendo el gol. Que falta para los dos de César.
pelota gol y pequeño. De pasar, se pelota, guardando. Bueno, parece que la pelota en casa hoy. Vamos a ver. Buena hora, Soles. Sigue emoción el fútbol. El crack que pasa la pelota por ahí. Se la va a llevar a casa más Soles. Ahí está Montero. Que demora. Marzafuque sube arriba. Va a salir esa 4 Vigal con el medio. Está Arana. Controla por la media y fútbol central. Ahora por el para Branda. Atención, Ciudad Blanca, va a salir la para complicar la existencia de la derrota, para darle salsantino, se le para la boca, para todo público que se abraza, que tiene gol. Aquí por a ver si después también se convalida también por ahora, sí parece que se viene el gol, no pasará, hay gol del equipo de Boca. Por el momento, no sí, Julio, del lado izquierdo, arranca el jugador para el centro, complica la carrera, arriba, aparece el señor de muy buena altura, Santiago. Sobre el minuto 30, aplica de cabeza, ya va ganando. Bueno, perfecto, se valida, ¿no? Todavía no se Porque para mí estaba un poco adelantado. El primero que busca la pelota, cuando duda el arquero, hay que ver la posición. Porque jugó ese juego. Sí. Y para mí que intentó entonces herir. y hay que revisarla. Bueno, hay entonces, no pasó nada, estamos viendo el VAR, para la que sigue la semana también el VAR. Bueno, hay algo más, sí señor, pero se le hace permiso. Aquí en el Paraguay pasa acá que se ha ido tranquilo de Boca, que lo va a hasta el final, una multitud de chanchas que no va a la derecha, levanta la sacando el equipo, vamos a ver, todavía hay que esperar, a ver si se mueve un poquito. La saca del fondo. Ahí está, Marzanjuk, y bueno, ahora se clasifica un poco más para el equipo de Recoleta, ¿no? No, se complica porque va a empezar a atacar y no hay. Bueno, es para hacer variar ya o todavía hay que esperar. Yo creo que se queda bien la minuto 30 de juego, Julio. Sí, señor. Ahí está entonces. Vuelve a resolver el equipo letano. Ahora la Boca. Con esto está sacando un global de 4-1. Tiene que marcar 3 goles el equipo letano para empatarlo. Vamos a ver si se da la salsa esta jornada. Por ahora se complica mucho para el equipo paraguayo, que ni siquiera se arrima al arco rival. Tiene que marcar 3 goles y quiere agregar. Es muy difícil por ahora la diferencia. Y bueno, se complica jugar campo de juego con la lluvia. Hace más complicado el tema. Bueno, Boca prácticamente local, los defensores del Chaco, inmensa al equipo de Boca, que va sumando minutos, cuestión de aguantar, ahora ya está. Ya prácticamente empezando uno de los cuartos de final para el equipo argentino, se queda sin representante, el equipo paraguayo, estaba 3. Ahora hay que quedar nada más y el no pasa. Vamos a ver. Pelota por profundidad. Busca al medio. No, señor, no pasó nada. Ahí está Blanco que retrocede ya. Protegiendo también, protegiendo para que llegue hasta arriba. Pasa por la dura, se pone, no pasa nada. Montero revienta arriba. De Arco, prácticamente Ferreira que sale a buscar la luna. No. El área viene. Una de las cabeceras. A buscar la pelota. A buscar la pelota. Salir.
con muchas marcas, con muchas presiones. Juega el medio, le carga Silva. Pelota que la busca, por un costado, vamos a ver. La peinaba ahí, no hay caso. Me parece que hoy no hay caso por ahora, César. No hay caso, el sismo también influye un poco. Dani Caballero, con poco la señor, hay que empezar. Recoleta de empezar en la variante, porque por ahora se va a picar la playa. Por ahora no pasa nada. Vamos a ver. A buscar Cardoso y cambia frente derecho. Se muestra por ahí. A ver si puede llegar Garina. González intenta. González controla. Pelota por profundidad, pero a Blanco, se retira, quiere hacer rápido, señor, pero por medio, ahí está, ese signo, Alejandro Silva, para el círculo central, para Cáceres, hasta atrás, bate, para Paraguay, también, con gol, la que se va a 36, se la para el costado, 0 para una, el marcador, ahí va a avanzar, la cabeza. Hasta cuando no salen las cosas, se corre Recoleta. Así mismo, señor, la vuelve a buscar, Alejandro Silva para la pichadera de Aguirre. No puede rechazar esa final. Todas las palas final que avanzando. Ahí está medio, ahí está para allá. Busca manera y la falta, señor, central. Hay tiro libre para el equipo, se queda sobre la falta de Cáceres. Hay tiro libre para el equipo argentino. Me dijeron que gran barra de Argentina quedaron por ahí para probar las palabras de don Quinto Leo León que pasó a estar y que son riquísimas. Y que para el regreso van a volver a llevar las empanadas de don Leo León mañana, mañana. Y ahí van a llevar las empanadas de don Leo León que van a llegar a Buenos Aires. Y algunos van a dejar más lejos. Bien. Atención que se ve Recoleta. Buscando para por el sector izquierdo, para Piero. Está con nosotros. Carmedio. Recoleta. Vamos a ver. Carrecoleta, ahí saca al final, quedó sencillo el jugador de Recoleta, pero la hizo pasar nada, le va a hacer mágico, a jugar la plata, le dijo, era medida, ¿no? Bueno, Sánchez. Y eso no era penal, porque... Bueno. Para mí que falta un sin pelotas, pero bueno. Vamos a ver. Por ahora no pasa nada. La carga y el empujoncito. Sin pelota no pasa nada. Ahí está, levanta Montero. A buscar arriba. Boca terminó ganando un resultado es que fue abultado el resultado del partido anterior. Por el resultado bastante tranquilo para el Paraguay. Exactamente. Por todo lo que pasó en el partido, por todo lo que dejó el árbitro uruguayo, dejó detonantes. El árbitro chileno bien. Detonantes, lo despidieron más y no sé, es un árbitro muy complicado para dirigir a los equipos. Uno ya sabe cuando dirige es que va a ganar el equipo argentino, me dicen. Bueno, señor. Y a la vez la irresponsabilidad de Recoleta. Bueno, también lo condicionante de cómo te va poniendo caliente el partido, el árbitro.
Pero bueno, que pasar el equipo de River, ahora no se puede reponer, ahora está ganando Boca, y está ganando bien, está ganando con muy buen fútbol. Estamos hablando del partido anterior. Gol que terminó, este gol de mediante así que termina generando mayor expectativa para el equipo de Boca, que ya se va metiendo en los cuartos de final de este gol, que entró por la ventana, es lo que no se explica a veces. Sí mismo, necesitamos un automóvil, se rasgaría la casa, se rasgaría en el área de Santos, informe al 614 y 08, se rasgaría el automóvil al Santos. Bueno, hay una falta sobre Farfut, ahí también se va metiendo Valverde, hay falta libre. No hay una tarjeta, la barra final, pero bueno, así es el fútbol. El tiro libre para el Paraguay. Minuto 40 de la primera parte. Tiro libre que lo va a Silva, al centro del arco. Si tiene que recolectar ese momento, por lo menos empatar ahora y dejarlo siguiente para el segundo tiempo. Pero ahí hay el centro. Montero. Ahí se va corriendo Sevilla, abre por el costado izquierdo, derecho por bien, ahí está lo que para emergencia, se viene todo, atención, vamos a salir al equipo de Correta, dos con tiempo reducido, está bien, para empatar, pero bueno, se queda, ahí está Silva, qué rápido, qué fácil, que la entrega, que la buena para el equipo de Correta con la pelota. La consentida de señores, se tenía todo para venir de los cajas del Paraguay y se le termina escapando de esto. Pero bueno, ahí se busca, abriendo para la izquierda, de Aranda para Villa, arranca Villa, tiene que saltar Santillano. Ahí está, atrás Bramonte. Espera Blanco, está bien, juega, procede, justamente para Costa para Figal, ahora para el proceso, se muestra casi solo, vamos a ver, pero vuelve a alzar, quiere ahí está, pelota al vacío ya, la pelota se había perdido, me parece por ese costado, había falta, el tiro libre, parece porque no, había falta, ¿no? Falta el señor a favor del equipo Ceneice. Hay falta libre. A ver qué pasa con esta jugada. Ampliará el equipo de Boca. Lo matará por ahora. El equipo Paraguay. Vamos a ver qué resultado es. Arrastra la pelota dentro del área. Gol. Para mucho más Sarge. Por ahora, segundo tiempo va a ser la liga nada más para Boca. Solamente el milagro puede ser la roleta. Queda parado atrás. Y bueno, en dos oportunidades, en dos remates, lo dejaron patear solo. Y el rebote que lo está favoreciendo a Ferreira, que está tapando por poner y hacia lo manda a guardar contra las redes de Ferreira. El segundo para Boca. Y bueno, Ferreira desechó la gente de salir igual para el campo, que salga la oportunidad del rebote, lo permite nuevamente. Agarrar el balón, dominarse el rebote, arrastra el camino, el segundo, minuto 42. Ya está cocinado todo cocinado. Se viene el equipo de Correta,
vamos a ver si después dentro del área remate, pero ya la de César. Segundo, que ataque de recto. Y señor, se lo para el equipo recolectando. A ver qué pasa con este partido. Hay que entonces. Minuto 30 el primero. 43 segundos, César. 42. Bueno. Ahí está, cae el área, no puede. Hay contragolpe de Boca, ocasión que se ve, otra vez, por la izquierda, casi gol contra rechaza, lo de esquina para el equipo. Ahí se estuvo el equipo de Boca de cantar la tercera César. Así mismo. 3 minutos 6 segundo señor, 3 minutos más, hasta el 48, vamos a empezar la parte. Qué complicado se fue el equipo para Paraguay. Ahí está Arana. Se muestra el monte. Ahí está Arana. El monte. Arana. Tiene Boca. Villa. Arrastra la marca. Cabecera del área. Remarca Larro. Se pierde por el fondo. Otro de Boca. Perdón, tercero. Que se está en tercero. Así mismo, Sí, señor. Está muy lindo. Sí, global. La gran conquista va a ser el equipo de Boca que espera rival en la distancia. Vamos a pasar el tiempo. ¿Quiénes serán los rivales? ¿Quiénes podrían ser los rivales que pasan esta llave? El otro lado tenemos al equipo de Boca. Lo veo un poco preparado. Vamos a ver qué va a hacer mañana. La nueva hora que tiene que ser local. Se prepara el base de la palabra, está todo autorizado. Sí, se está Bueno, no decía que para mañana la noche de la transmitida, dice. Me parece que lo dijo el presidente de ser. Pero eso es muy para hacer el mundo que está en el medio, recolectar lo que está fuera del área. Exacto. Pero le decía por lo demás que está todo permitido, dicen, que se puede que sea una alcaldía de Cerro. Vamos a ver, continuar con el conservación, vamos a la cara para ver qué es capaz de robar el Federico. Qué parecido a la camiseta de una camiseta del Mayo, ¿verdad? Parecido. Hasta el parte de Mayo. Bueno, ojalá fuera del Mayo. Recolecta que hizo una muy buena fase bien. Y que igual se está llegando una buena plata. Sí, una muy buena plata. Este un compromiso de Boca contra Santos. Y hoy cuánto sería eso? Eso es una buena. Sí, una muy buena plata. Pero estaría bien si continuara. Bueno, dice que no va más a hacer otro trote, ya no va más esta primera parte, así que nos vamos al descanso entonces, final de la primera parte, gol de San Ofensiva al minuto 30, con el gol de Sebastián al minuto 42. Resultado parcial, Recolecta 0, Boca Juniors 2, con el Sudamericano para el octavo de vuelta. Acaba de terminar la primera parte, César. Realmente 5-1 Boca. Por el momento, veremos qué ocurre en la segunda.
Sí, señor. Vamos a ver qué pasa en el tiempo. Si te parece bien, César, vamos a tratar rápida. 7, 8 minutos. Haremos la tata voluntaria aquí. Y ya vamos a retornar el tiempo, César. Con mucho gusto. Pausa, ya retornamos. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería.
Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RIH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RIH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RIH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RIH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RIH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral.
Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón. Y para tu bienestar, la Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos. Bueno, retornamos para la segunda parte también de lo que va a ser este gran compromiso, este gran trabajo. También agradecemos a la gente de Gol Radio, de Alto Paraná, Noticias y Deportes, también a Héctor Ullón, a todos nuestros amigos, a CC Producciones, a Carriles Centurión también, que nos van recompartiendo, a la gran familia de CC Producciones también, que nos van acompañando a lo largo y a lo ancho del continente, a todos nuestros amigos que se van sumando con el pulgarcito para arriba, para seguir sumando nuestra transmisión deportiva también, para que llegue a mayores destinos, a mayores lugares, a mayores rincones del planeta Tierra, a través de Rey Electro, un país en sintonía, un continente en sintonía, de largo y ancho también, de lo que se va dando en estos partidos internacionales, mundiales. Estuvimos por todos los lugares, por todos lados, acompañando a lo que fue el gran despliegue también de los equipos a nivel continental y que por supuesto para nosotros es de suma importancia poder seguir y que sin dudas para nosotros sigue sumando trabajo también a lo largo y a lo ancho del continente para que se sigan sumando con nosotros estos amigos de todos los rincones, de todos los lugares, para darle like, para suscribirse, bueno, para que de esa manera también la gente se siga suscribiendo al canal, para que le pueda notificar cuando estamos al aire, para que cuando estemos en vivo te llegue la notificación de que estamos trabajando también con la mayor responsabilidad de siempre también en lo que se va sumando el partido. Me parece que van a haber variantes, ya vamos a ver, vamos a fijarnos, el 10 por el 20 dice en Boca. Bueno, se fue Aranda, ya está todo para el arranque del compromiso. Esto va a arrancar en la segunda parte también, aquí en el estadio de los Defensores del Chaco también, para que de esa manera nuestros amigos se vayan sumando con nosotros y puedan estar ahí en el aire. Vamos a ver Recoleto, vamos a ver Parsajuk. Lo espera el crack, A ver qué va pasando con el crack también. Y que de esa manera la gente se sigue sumando con nosotros. Vamos a ver cuando estés, mi querido César, Autoriza el árbitro, ya está en marcha el compromiso en esta segunda parte también aquí en el estadio de los Defensores del Chaco, con gol de Sebastián Villa y de Santiago Ascasíbar. Está ganando Boca por 2-0, a ver si lo viene descontando el equipo recoletano. No pasa nada, atención, se viene por ahí. Ya vamos a estar con las variantes también del equipo paraguayo, el equipo argentino que ya hizo modificaciones, ya se fue Aranda, ya ingresó Velasco, entonces el ingresado en este segundo tiempo en el equipo argentino. Vamos a estar con todos nuestros amigos del continente también, el equipo paraguayo que mantiene los mismos 11, no te puedo creer,
Pero bueno, el que se termina preocupando es el equipo argentino y no el equipo paraguayo. Cosas que uno no se explica muchas veces en el fútbol. Eso, Alan Velasco, el número 20 del equipo de Boca. 24 años, delantero, 1,57 m. Bueno, es así nomás. Vamos a ver qué pasa en esta segunda parte. Ya lo vamos a esperar al crack Arévalos también para que se pueda sumar con nosotros a lo largo y a lo ancho del continente también, para que de esa manera podamos estar en todo el continente. A ver si la gente se sigue sumando con nosotros a lo largo y a lo ancho del continente también, para que se sigan sumando con nosotros. Ahí está la gente que sigue buscando. Ahí está. A ver si podemos corregir el audio también, porque nos van enviando los reportes de sintonía. 5-1 en el global. No se canse de escuchar nuestro trabajo en Más Deporte, a darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo para llegar al mundo entero, en todo el continente. La falta que recibe Aldo González, justamente la falta de Belmonte. Continúa el juego. Va saliendo el equipo recoletano, que está perdiendo por 2-0 en Asunción del Paraguay. Espera Alejandro Silva, vamos a ver. Justamente para Silva, la juega al medio, retrocede Cáceres. Atrás para Ferreira. No hay modificaciones en el equipo paraguayo. No pasa nada. A ver. Ahí está. Para que estemos la gente también conectados a lo largo y a lo ancho del continente también. Porque para nosotros, bueno, vamos a esperar entonces que la gente se siga conectando con nosotros a lo largo y a lo ancho del continente. A ver si estamos con nuestros amigos también que se van sumando para poder estar en cada escenario deportivo y que de esa manera podamos hacer extensivo nuestro trabajo también. Bueno, vamos a ver si la gente se sigue sumando con nosotros. Bueno, a ver si la gente le da like, se suscribe, acompaña nuestro trabajo, para que de esa manera podamos estar para el mundo entero a través de Rey Electro, de Más Deporte, con todo lo que se va dando en el compromiso. Bueno, vamos a ver si la gente se sigue sumando con nosotros. A ver si la gente se sigue sumando con nosotros también. Vamos a probar a ver si podemos tener también los reportes de sintonía con nuestros amigos que se van sumando, primeros instantes, primeros segundos, el arranque del compromiso. A ver si podemos conectarnos ahí en el link también, del cual ahora estamos tratando de sobreponernos también con el querido César. Va a haber un cartoncito amarillo. Sí, señor. Falta sobre Villa. Cartoncito amarillo entonces. Durísimo lo de Ronald Domínguez, que ya se ganó un cartoncito amarillo en el partido. Primer amonestado del partido entonces. Esto parece hasta irreversible para el equipo paraguayo. Reclama Ronald, que se ríe nomás ya. No quiere reclamos, no quiere obstrucciones. Vamos a ver. Bueno, ahí está entonces. Ya está entonces, para que de esa manera también estemos a lo largo y a lo ancho del continente también. Ahí estamos. Bueno, para que la gente siga estando con nosotros a lo largo y a lo ancho del continente también, a darle like, a suscribirse. Vamos a ver, va buscando el equipo paraguayo. Ahí está Pedro Ríos, la retrocede, va buscando desde atrás, la quiere buscar. Colosal triunfo el equipo de Boca también sobre el equipo paraguayo. Recupera justamente a Alan Velasco. Parece que no va de sobremanera.
Bueno, es el mismo, no cambiamos nada. Para que la gente también se siga sumando con nosotros a lo largo y a lo ancho del continente, es el mismo, no cambiamos nada. Vamos a ver, ahí está, retrocede Silva, atrás y más atrás nomás, para que la siga manejando el conjunto argentino. A ver si seguimos teniendo algunas repercusiones. Volvimos, César, para el segundo tiempo. Y hay gol de Boca, ¿eh? ¡Gol! Gol del equipo Ceneice, esta vez de Merentiel. La pelota por arriba, hasta Ferreira lo felicita después del gol. Interesante lo de Merentiel. Se vino el tercero de un mal rechazo, de una mala salida. Delgado y después Merentiel para la definición impecable, ¿eh? El túnel y después impecable la definición de Merentiel. Ahí está. Boca marca el tercero, César. Hay gol de Boca. Así, todo estos minutos. Bueno. Bueno, esto tiene que ser cuando termina el primer tiempo, no después. Pero bueno, la métrica de los tiempos es complicado, pero bueno, ahí está. Llegando el catering también, César, ¿eh? Pero fuera del tiempo que uno tiene de descanso. No tiene sentido. Y bueno, es así. Hay que mover el coco un poquito. Vamos a ver. Hay una sola variante. El equipo paraguayo que no movió ninguno, César, ¿eh? Bueno, se complica la señal también, que se va complicando un poquitito, pero bueno, ahí estamos, lo entendemos al querido crack también. 6-1 en el global y esto ya prácticamente es alegría para el público ceneice, es alegría para el público de Boca que vino hasta Asunción para buscar la ventaja. 3-1 en Buenos Aires, 3-0 en el equipo, 3-0 en Asunción, y bueno. Es la primera vez que Recoleta pierde de esa manera y en esa forma. Bueno, complicado para el equipo paraguayo. No sé si está el crack también, ¿eh? Se va complicando las ventajas que tenía el equipo paraguayo, César. Bueno, ahí está el equipo Ceneice. Vamos a ver. Pelota que va buscando al vacío. La tiene Recoleta. Va rechazando de arco a arco, de lado a lado, minuto 53. Atención que se viene Villa, busca el cuarto. Ferreira. Concentrando la pelota con las manos. Qué diferente era cuando jugaba Alan Wilkes en el equipo de Recoleta, ¿eh? Un equipo más concentrado. Que termina ahora perdiendo 3-0 contra el equipo de Boca. 3-1, 6-1 en el global. Es imposible. Es irremontable el equipo de Recoleta que ya prácticamente resignado. Solo hace tiempo. Hace pasar el esférico. La va buscando. Va tratando de jugar a su mejor manera. El cambio de frente. Vamos a ver si la controla. A ver si lo quiere encarar, lo quiere buscar. El equipo recoletano. Está Espínola. La descarga. Viene el centro, el corazón del área, a ver si la peina alguno. No pasó nada con Barzajuk, no pasó nada. Tampoco con González. El taco sale hasta Silva y lo terminan llevando puesto el jugador paraguayo también. Vamos a ver. Increíble, ¿eh? Lo que va perdiendo el equipo paraguayo. Y esto es un resultado abultado. Atención en la pelota en el área. A ver si puede llegar por lo menos el gol del descuento. Pelota que se pierde por un costado va a ser lateral que corresponde al equipo paraguayo que empieza a buscar, parece su juego, César. Por lo menos tratar de llegar ya tú, no lo concreta, Julio. Sí, señor. Hay en puerta variantes para el equipo de Boca también, que ya lo vamos a tener ahí. En Recoleta se fue Luis Cardoso, ¿verdad, César?
Ya enseguida. Y Marcelo Medina, dos variantes. Sí, vamos a ver. Está el 30. Charpentier y el número 19, Héctor López. Dos variantes en el equipo paraguayo. Es lo que nos habíamos visto en el arranque. Bueno, Héctor López y el número 30, Paul Charpentier. A ver si con esto puede llegar a sacar una ventaja. Se va Merentiel también para cuidarlo. Se retira Miguel Merentiel. Se va Delgado. Se viene el 23. A ver. Vamos a ver. Dos variantes en Boca. Se viene Domenech, número 23. Y se viene Ener Valencia, César. Ya tenemos todo en Recoleta. Recordemos que había se cayó de hoy fuera de Mario Luis Marcelo Boca se tiró el para más para ingresa al 23 10 niveles que trae pinta el señor, el ecuatoriano, ya ingresó en el equipo paraguayo. Dos variantes, lo de Paul Charpentier y Héctor López, y en el equipo de justamente Argentina ya ingresó Ener Valencia, jugador de la selección ecuatoriana. Vamos a ver, ya un margen de ventaja. Por ahora, todo Ecuador mirando seguramente el compromiso de este partido aquí en Asunción del Paraguay. Recupera Recoleta. Vamos a ver. Retrocede más atrás, justamente Monzón. A ver si sale el arquero o no. Arriesga todo el equipo paraguayo. ¿Será que lo puede llegar a empatar? Hay mucho tiempo para jugar. Tiempo es lo que sobra. Falta solamente marcar los goles. A ver si se puede. Vamos a ver. Juega Boca. 6-1 en el global. Tiene que marcar 5 goles el equipo de Recoleta para ir a la tanda de los penales. No es imposible, pero tampoco es muy fácil de hacerlo. Hay un remate. Termina quedándose. Bueno, hoy se recupera, me parece, el partido. Hoy miércoles, mañana miércoles, se recupera el partido entre Independiente Santa Fe y el equipo de River. 19 horas. Partido que quedaba atrasado por esas cuestiones de la vida, porque el terremoto que había sufrido justamente en Colombia, que se hizo demorar el juego. Pero bueno, ahí está. Acá Ciber, que recibe la falta. Hay salida para el equipo de Boca. Pelota al movimiento. Retrocede atrás para que quede para el arquero Ferreira. Acuérdate que las mejores empanadas de Asunción son las de Don Kiko León. Las mejores empanadas. Pelota al vacío buscando la dividida. Corre Charpentier, primero el arquero Montero. Va a salir jugando el equipo de Boca, mi querido César. Parrillada al carbón, Mercosur, cafetería, desayuno, pescado, marisco, pasta. Delivery 48 54 40 94 y 48 57 50. Apolinario Figueroa 241 Villa Crespo, Argentina, Julio. Sí, señor, por ahora está ganando Boca 6-1 en el global. 3-0 en el partido. Increíble resultado. Impensado seguramente este 3-0 para la gente de Recoleta que arrancaba hoy. Por lo menos parecía que iba a pelear un poco más, pero bueno, ahí va quedando. Arranca Boca, va buscando por el sector derecho. Atención que se viene el cuarto tiro. Ferreira me parece que termina desviando. No pasó nada, dijo el árbitro. Era Velasco el que termina rematando. Se abrió bien. Un pase perfecto de Godosito. Querían liquidar la historia. Pelota que se pierde por línea de fondo. Va a ser saque de meta para el equipo de Recoleta. 60 del compromiso. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 60 minutos de partido. 15 de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Recoleta. 3 para Boca. 6-1 en el global, mi querido César. Bueno,
Ahí está Boca. Por ahora lo tiene el conjunto Ceneice. A ver qué dicen nuestros compañeros también que se van sumando con nosotros. Las transmisiones. Bueno, ahí está entonces la gente que se sigue sumando con nosotros. Bueno, la gente que se sigue conectando con nosotros también, todo nuestro trabajo a lo largo del ancho del continente también para que se sigan sumando con nosotros en todo lo que va marcando estos partidos, que sin dudas para nosotros es bastante importante y que nos va dejando los reportes de sintonía que para nosotros sigue sumando. A ver ahora. Bueno, perfecto. Carlile también, un saludo para Carlile que está haciendo los reportes de sintonía también. En esto trabajo en nuestra jornada en el día de la fecha también. Vamos a ver si es remontable o no para el equipo de Recoleta. Sale Boca, pelota a profundidad, lo busca Villa. Vamos a ver, Ener Valencia primero, de cabeza sale Ferreira. Termina salvando sobre la media luna. Pelota que queda nuevamente para el equipo de Recoleta. Se viene con todo el equipo recoletano. La juega al medio para Recoleta. Lo va buscando el cambio de frente para Alejandro Silva. Al medio nuevamente. Ya estaremos con César nuevamente. Es en cancha también. La parte baja. Alejandro Silva. Busca arriba. A ver si se viene Recoleta. Pelota de ida y vuelta. No pasó nada, dijo el árbitro. Alejandro Silva que recibe sobre el medio. Va haciendo girar. Juega para Ronald Domínguez. Atención si mete el centro. Viene el centro. Pegó justamente en blanco. Vamos a ver. Hay tiro de esquina para el equipo recoletano. Hay tiro de esquina para el equipo de Recoleta. Para Recoleta. Un partido interesantísimo también. Que se va dando en el compromiso. Que se va dando en el partido. A ver. Se viene el centro. Autorizó el árbitro. Retroceso defensivo nuevamente. Villa que quiere buscar la contra. A ver, ahí está Ener Valencia. Retrocede Valencia. Atrás Blanco le pone arriba. Se viene. Puede venir el cuarto. Atención que se viene el cuarto. Atención que se viene el cuarto. Remató el arco. De milagro termina errando el arco. Se la pidió el compañero. No lo puede creer. Remate de Velasco. Se pierde el cuarto el equipo de Boca y ya empiezan a jugar a placer. A ver si lo tengo al crack. A ver si lo tengo al crack Arévalos también de esa manera. Para poder estar en una transmisión más del fútbol paraguayo. Ahí está Recoleta que lo tiene. El cambio de frente. Va saliendo el equipo de Recoleta. Ahí estamos. Pelota que la busca por derecha. Se perdió por un costado. Lateral que corresponde al equipo de Boca Juniors. Bueno. El equipo de Boca. La gente que empieza a alentar. La gente que empieza a moverse en la Asunción del Paraguay. Toda una alegría. La gente que se va sumando en el partido también se va. Hasta Cibar. Ingresa el número 21 en este caso. A ver, el número 21. En este caso raro, vamos a ver. Kevin Zenón, Zenón entonces. Que se viene en el equipo de Boca. Se viene Kevin Zenón también. En el equipo argentino. Una variante más. En la cuarta variante, si no me equivoco. A ver qué pasa en el partido. Saludamos a la gente de Alto Paraná. Noticias y deportes y noticias. A la gente de Gol Radio, Héctor Ullón. ACC Producciones, a toda la gente que nos va acompañando. Minuto 65 de partido. 20 minutos de la segunda parte y el tiempo presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo vivís con Gemelos.
0 para Recoleta, 3 para Boca. Mañana estaremos con la Conmebol Libertadores, 19 horas, para Cerro Porteño Palmeiras, que se define en la olla monumental. Hay tiro de esquina para el conjunto paraguayo. Parzajú que apura la pelota. Lo va a levantar Alejandro Silva. Ahí está Silva para levantarlo. Tiro de esquina para Alejandro Silva. Se viene el centro. Con las manos lo termina sacando como puede. Retrocede, ahí está el canario, el funebrero, Pedro Ríos. Ahora para Silva. Se viene Silva. Silva. La marca de Velasco. Espera para que se venga Medina. Ya perdió el esférico. La vuelve a tener el equipo Ceneice. Va corriendo por ahí. Y se pierde. Sí, señor. Hay tiro libre que corresponde al equipo de Boca entonces en la salida. Se hace demorar un poco. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver entonces. A ver. Lo va buscando. La pausa de la rehidratación también. Ahí está Rodolfo Arrobarrena. Hay pausa para poder vender un poquitito también. A ver. Bueno. Hablemos también entonces nosotros de nuestros patrocinadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gran. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciantes. Bienvenidos al... Bueno, continuamos de vuelta entonces. Estaba la pausa de monetización, la pausa de hidratación también para cumplir con nuestros anunciantes. Para que la gente se siga conectando con nosotros también en todas nuestras plataformas digitales. A darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por darnos ese voto de apoyo, por darnos like, por acompañarnos, por mirarnos, por escucharnos, a suscribirse y a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha. Minuto 69 del compromiso. Retrocede Boca la falta. El árbitro que dice que ya había falta justamente. Terminan tocando al jugador de Boca. Bueno. Ahí está, continúa el juego. Fue al piso Belmonte. La falta de Aldo González. Bueno. Va a ser salida. Tiro libre para el equipo Ceneice. Va a ser tiro libre desde su terreno de juego. Levanta Montero, levanta arriba. Pelota especial para buscar a Ener Valencia, que tiene su gol también. Recupera el equipo canario. El equipo funebrero, que por ahora está cayendo 6-1 en el global. Es demasiado el gol, Es demasiado. Por lo que jugó Recoleta. Nos ilusionábamos, nos entusiasmábamos con este equipo paraguayo. Termina quedando fuera por uno de los grandes del continente, bicampeón de la Copa Sudamericana, edición 2003-2004. Interesante lo que fue ganando también el equipo. Atención que se viene Aldo. Ahí está Aldo, termina buscando Aldo, el remate, tiró, erró el arco dentro del área. Termina errando el arco dentro del área, no lo pueden creer. Aldo González tenía para el gol del descuento. No le pudo pegar de sobremanera, recuperó una pelota regalada que le terminó pegando súper mal,
Muy mal Aldo González, le termina pegando también. Campo minado. Se pegó para darle con toda la fuerza. Era para pegarla despacito Aldo. Pero bueno, ahí se complicó. Se le fue la pelota. Se va la salida de Silva. Ingresa el número 4. Pereira entonces. Las variantes que tiene el equipo recoletano. El equipo de Recoleta. El equipo del Reco. Se vino el número 4 en este caso. Vamos a ver. Una de las variantes me parece hasta obligadas, necesarias para ya no caer en demasía, ¿no? Porque era demasiado mucho que ya tenía en juego. Se vino el número 4. Marcos Pereira entonces. Defensor. Con esto ya Recoleta baja el pie del acelerador. Se sale prácticamente de la Conmebol Sudamericana. Es un saldo de números irremontable. Por lo menos quedan todavía muchos minutos, pero lo que no hay es idea. Para la gran conquista hay que ganar todos los partidos. Por ahora lo está haciendo mejor el equipo de Boca, que tuvo algunos refuerzos también para poder jugar la Sudamericana. Por ahora un solo amonestado en el partido, lo de Ronald Domínguez. Marcos Pereira, levanta para Parzahuk, pelota por el medio. Todavía con la expectativa de lo que puede llegar a pasar en el partido. Vamos a ver. Ahí volvimos con el crack también. Por ahora lo está ganando el equipo de Boca por 3-0, mi querido César. Y bueno, yo creo que esto ya está todo cocinado, como se suele decir, frito. Hay que esperar solamente la finalización, mi querido Julio. Aparte la salida de Silva y el ingreso de Marcos Pereira, ya te da el parámetro de que Recoleta ya se defiende para no recibir tantos goles, ¿no? No, lógico, reforzar esa línea de 5 que tenía para no recibir justamente, como está haciendo, más goles. Sí, señor. Qué lástima lo de Recoleta por haber perdido de esta manera. Un 1-0, un poco sufrido quizás. Era un resultado muy abultado también. Es demasiado. No lo esperaba por Recoleta, por lo menos me sorprende. Me sorprendió en el partido de ida que obviamente también lo de Matronte le sacó a sus mejores hombres también, César. Recoleta quedó sin jugadores valiosos para este partido. No, lo decíamos de principal, su carta goles siempre fue Wilfrido, al no estar él, pocas oportunidades tienen los otros jugadores que normalmente no suelen ser titular. Entonces, para encajar rápidamente para este evento de mucha importancia ante Boca era un poco imposible. Bueno, lo de el árbitro principal también en el partido anterior, muy fundamental para el triunfo de Boca también. Lo de Piero Massa es un señor impresionante, que te condiciona mucho el partido. Bueno, así tenía que ser. Así se va despidiendo el equipo paraguayo por resultado muy abultado. Está ganando Boca, está ganando el equipo Ceneice. Estarán mucha gente en el barrio de La Boca escuchando nuestro trabajo también. Un saludo muy grande. Ahí especialmente en la parrillita que en este invierno no se pudo hacer trabajar. Y en la época de vacas flacas, como la que es ahora, que nos dicen muchos, está complicado el asadito. Muchas familias argentinas están sacando del menú el asado en Argentina. Era mi ley. Está complicado el asado, César. No, por todos lados está complicado. Acá la misma cosa también. Tenemos un presidente... No, es muy alejado del presidente que ustedes tienen en la Argentina. Bueno, usted ya sabe la empresa que ponen los presidentes, ¿no? Sí, muy similares son los dos, no están bien. Todos los presidentes de esa empresa, de esa corporación, y bueno, son la misma cosa. Pero bueno, hay que entender en pocas palabras. Ahí está, se viene Pedro Ríos. Encara Pedro Ríos, quiere meterse al medio. Se viene Pedro Ríos, la pena, a ver si le pega alguno. Tiró otra vez Montero. Montero nuevamente la pelota que queda. A ver, le piden penal, César. Sí, piden una infracción, creo que antes de partir el remate, no sé si fue tocado abajo o empujado.
Lo termina tocando abajo. Ahí vino. A ver. Bueno, pero el remate primero y después el toque. Pero hay que ver. No te pita normalmente el árbitro de este tipo de jugadas. Por ahora va a ser tiro de esquina, no pasa nada. Arco norte del estadio de los Defensores del Chaco para este remate. A ver. Se repone justamente Marota. Alega una falta. Ahí está Matonte. Se va a venir el tiro de esquina. A ver cómo va. Algunos agarrones. Algunas caricias. Algunos roces. Bueno. Ahora sí. Que venga nomás, dice el árbitro. Bienvenido el tiro de esquina. El primer palo de cabeza la va sacando como puede el equipo de Boca. Queda mal parado el equipo de Recoleta, pero vamos a ver. Por ahora arriesga todo. Se viene por el otro sector. Vamos a ver. Hay gol, 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 hay gol. Gol de Boca. Velasco termina para rematar el cuarto y para que ya no haya dudas de que Boca se mete en los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana. Un equipo menos para Paraguay, un equipo más para el equipo argentino. Vamos a ver otra vez Boca, mi querido César. Así mismo, nuevamente Boca. Y bueno, realmente un zapatazo fuerte, nada que hacer. El portero Nelson Ferreira y ya viene el cuarto. Bueno, del otro lado se espera al vencedor de Sao Paulo Bolívar para el rival de Boca en la llave. Y después se viene, mañana juegan River Independiente de Santa Fe, partido que se retrasó un poco. Bueno, y que se definiría. Y después está Olimpia con Vasco da Gama. Si pasa Olimpia, podría ser rival de River. Y si Olimpia lo deja a River y pasa a Boca, podría en la semifinal jugar Olimpia-Boca, por ejemplo. Mirá, que esto va a ser una locura, César. No, si se encuentran ellos, sí, realmente va a ser una locura. Bueno, pero todo está supeditado a ver si Olimpia llega. Vamos a ver, ¿se vendrá alguna Copa Sudamericana para un equipo paraguayo en alguna vez? En algún momento dado. Podría ser Olimpia, por ejemplo. Podría ser Cerro Porteño en las Libertadores. Bueno, todo supeditado a lo que pueda hacer. Si Olimpia llega a la final, jugaría en Barranquilla la gran final. Atención, se viene Parsajud y esto no era penal. Y esto no era penal. Ay, ay, ay. ¿Cuándo sería penal, César, para Paraguay? Y bueno, hay que ser explícito. Tendría que ser una falta muy evidente. Bueno, hay tiro de esquina. Otro tiro de esquina para el equipo paraguayo. Se resigna Jorge González. Vamos a ver algunos agarrones. Ahí está Parsajud con Marota. Algunos que se van agarrando. Vamos a ver. Atención que se viene. A ver. Algunos agarrones, algunos abrazos, transferencias. Mucha charla, Julio. Mucha charla, Julio, del árbitro de los jugadores. Sí, Matonte. Bueno, para evitar la tarjeta el árbitro, pero bueno, vamos a ver si funciona la charla o va a haber otro agarrón. Viene el centro, primer palo, a ver si le pega alguno. González de atrás nuevamente, a ver si mete el centro, deja sobrando, a ver si se viene alguno. Se viene la pelota en el área, ahí le pegó mal, termina saliendo Boca, pero corta con lo justo y con lo necesario. Atención que se viene el quinto. Atención que se viene el quinto, atención que se viene el quinto. Ya estaba el banderín levantado. Menos mal, César, Y si ya está en posición adelantada, y bueno, después Nelson Ferreira se va y empuja al argentino y es recibido la tarjeta amarilla. Bueno, las llaves son, bueno, lo de River con Independiente, Sao Paulo Bolívar, Atlético Mineiro con Bragantino, Macará con Santos, Montevideo City Torque con Tigre, Cienciano Botafogo. Hay varios equipos brasileños, César. Está el Sao Paulo todavía en carrera, el Vasco da Gama, el Mineiro, el Bragantino, ahí se va a quedar uno. El Santos.
el Botafogo, algunos equipos César todavía. Hay tiro de esquina nuevamente para el equipo paraguayo. Va ganando por derecha, a ver si se viene el centro de cabeza y gol, minuto 80 del compromiso. Viene el centro de cabeza, tiró otra vez afuera. Hay otro tiro de esquina, César. Sí, señor, va a ser el cuarto. El segundo del lado izquierdo para el ataque de Rico. Bueno, Ferreira entonces muestra en la anterior, en donde Ferreira lo termina empujando el jugador de Boca. Minuto 81 del compromiso. Hasta Ferreira me parece que le quiere pegar. Y el cartoncito amarillo para Ferreira también en el partido. Súmelo. Otro amonestado más en el partido. En el centro, pasado el tiro de esquina. Vuelve a salir Boca. A ver, para Blanco. Quiere levantar Figal. A ver. Viene dejando nuevamente para Villa. Vamos a ver. Se viene conjunto Ceneice. Queda para el equipo de Recoleta. Por el medio. Abre. Atención que se viene. Se viene el equipo recoletano. Atención, ahí está Héctor López. Lo quiere buscar. Héctor López. Agarrón y caricia. Nada más, mi querido César. Sale Boca. Mucho amorío dentro del campo de juego. Sí, señor. Y a mí me hace recordar mucho a Héctor López. Hay un homónimo que después le voy a contar. Muy conocido. Abogado. Atención que se ve Villa. Quiere buscar Villa, ahí está el colombiano. Pelota en el área, quiere el quinto. Atención que quiere el quinto. A la gradería sur. Se pierde Boca el quinto. Hay saque de meta salida para el conjunto recoletano. Bueno, va a haber variante. Ingresa. Se retira el 7. Hablamos de Ronald Domínguez para que pueda ingresar el 8. Fernando Galeano. También se retira el 11. Kevin Farsahut. E ingresa 31 Manuel Schupp. Bueno, ¿qué le puede dar César esto, no? Frescura solamente, Julio, pues nada más. Bueno, el ganador de Recoleta Boca sería rival de São Paulo Bolívar, que habían empatado en el global. Así está la cosa en la Conmebol Sudamericana. A ver, hoy se define... y São Paulo Bolívar que viene a las 21:30. Ahí cerquita, o sea que hoy ya van a saber el rival de Boca, César, ¿no? Si se va a La Paz o si se va a São Paulo. Así mismo, un poquito más tarde sabremos si Boca va a La Paz o a Brasil. Señor, mañana continúa la Conmebol Sudamericana, Mineiro y Bragantino, City Torque con Tigre, Santa Fe con River, partido demorado, ¿eh? Acuérdate que todavía van a jugar el primer partido recién. Me imagino que la otra semana jugarían el partido de regreso. De ahí saldría el rival de Boca. El rival de Olimpia, digo bien. Y si Olimpia lo deja a River, en semifinales se podría venir un Olimpia Boca, por ejemplo. Bueno, los dos más grandes de Buenos Aires. Bueno, con los dos, tiene que, si va todo bien, como decimos, Olimpia tiene que pasarse con River y después con Boca. Así que... por ahí va la cosa. Muy complicado, pero no imposible. Veo sus ojos brillosos, César. Sí. Bueno, capaz que ya para las semifinales ya estamos en calorcito. Ojalá. Bueno, para octubre, finales de octubre más o menos. Los cuartos de final se jugaría del 10 al 20 de septiembre y la semifinal se jugaría los primeros días de octubre y la final a fin de mes, prácticamente. Así en esa, se jugaría en noviembre, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver, va sacando Boca, estamos haciendo números nada más con el querido César también, porque de fútbol, ¿de qué podemos hablar, César? Y ya no hay más otra cosa, que acá ya está todo liquidado. Bueno, mañana estamos con la Conmebol Libertadores también, mañana para alquilar audiencia también, con lo que va a ser Cerro Porteño ante Palmeiras, que promete ser un gran recibimiento por ahora, César. Así mismo, Terna Argentina, Facundo Tello. Y el jueves estamos con el partido entre Olimpia y Vasco da Gama en este mismo escenario deportivo. Terna Uruguaya, Esteban Ostojip. Así mismo. Bueno, el fin de semana, el superclásico, el día domingo, César. Así mismo, 16 horas aquí en el Defensores del Chaco. La previa, ante todo, la parte técnica frente a la parrilla a partir de las 9. Vos me querés hacer sufrir nomás, claro, ¿verdad? No, vos sabés que eso es habitual.
de la parte técnica de todos los medios, cuando hay un clásico. Parece que algunas veces usted no fue y algunas veces se suspendió también. ¿O no? Bueno, clásico sería estar siempre, pero bueno, vamos a ver. El clásico entonces, que se juega. Ahí está, Recoleta que recupera 3/4 de cancha. Atención que se viene el Reco. A ver si se viene. A ver si se viene o no. Pelota que va buscando. Traba Fernando Galeano. Pelota que se viene por un costado. Va a ser la que todavía corresponde al equipo recoletano. Minuto 85 de partido. Marcamos el tiempo de juego con Golti. 40 de la segunda parte. El resultado lo vivís con gemelos. 0 para Recoleta, 4 para Boca. ¿Habrá tiempo para adicionar, César? Debería, porque hubo varios cambios en este segundo tiempo. Máximo un 3. Bueno, compensaría hacer un minuto de descuento. No sé. Y para que no se adicione. A mí que ya no tendría sentido, creo que esto ya está liquidado. Bueno, vamos a ver si se decide o no. Para mí que ya esto 90 y nos vamos todos a casa. Y aquí bajó la temperatura, Julio. Bajó a 16. Bueno, la temperatura agradable igual. No, totalmente agradable con lo que pasó 8 días atrás, bajo 6 grados allá en Huracán. Imagínate que en moto estuvimos manejando la semana pasada con 5 grados, con 4 grados, manejando moto, ¿eh? Y encima mi relator me hace pasar sobre moto. Bueno, el moto es lo más lindo, lo más rápido. Ah, sí, totalmente. No importa el frío, ¿eh? Sí, no se siente. Sí, mañana estamos... ¿sí? Y más, Julio, cuando te ataca la policía de tránsito y es una bella mujer. Sí, eran 3 mujeres. Sí. 3 mujeres. Yo consulté, no sé, ya no hay güey. Bueno, imagino el saludo para el abogado, el doctor Sindulfo Ramón Ayala, para Nelson Pintos, para Carliles Centurión, para la gente de Alto Paraná, Deportes y Noticias, para Gol Radio, para la gente de Ciudad del Este, para Héctor Ullón, para nuestros amigos del continente, para Rey Electro, para Oscarcito Quintana Juniors y por supuesto también para Omar Paredes también, a la gente de Inca Sports y así sucesivamente, mi querido César, ¿eh? Polideportes al minuto también que debe estar con nosotros. Sí, señor, Polideportes al minuto. En su canal de YouTube también que lo va recompartiendo nuestro trabajo. Ojalá hubiera sido o de otra forma, pero bueno, es así lo que continúa también en el partido, de estas instancias decisivas del compromiso. Atención que se viene Recoleta controlando, dominando. Para mí esto termina en los 90, si no me equivoco, César, ¿eh? Y podría terminar. ¿Qué partido era que terminó? Boca también. En el segundo tiempo casi no se adicionó. Y el partido anterior en el Tomás Ducó, minuto 90 sí. Y terminó. Totalmente, Julio. Y esto va a ser lo mismo para mí. Espero no equivocarme. Pero para Recoleta ya es una despedida de la Conmebol Sudamericana, llegar hasta los octavos de final. Y nada más y nada menos en el gigante del continente que le toca a Boca Juniors. Y ahí ya es muy difícil, César, ¿eh? Oh, el rival ya lo ha dicho todo. Bueno, lo de Piero Massa que sin dudas nos volverá a recordar que esto corre por mi cuenta, es malísimo árbitro, ¿eh? Pésimo árbitro. Gran amigo de Oscarcito y de nuestro amigo peruano. Sí, señor. La verdad, un árbitro que favorece totalmente a los argentinos, brasileños. No sé si hay que buscar en las estadísticas si algún equipo paraguayo habrá ganado alguna vez con Piero Massa. Creo que ninguno, ¿eh? Pero bueno. Además, decimos algo de Massa. Sí. Es el único árbitro que hizo mover al equipo las 2 veces, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Y no se dio cuenta. ¿Cómo sería eso? A ver si entendemos bien, César. Empezó el partido con el movimiento de Boca. Arrancó el segundo tiempo y ¿quién movió? Boca. Sí, es verdad. 2 minutos más, Julio. Bueno, 2 minutos más entonces. Agréguele 2 para ser justos. Pero bueno, Piero Massa ni agregó minutos del partido anterior, si no me equivoco.
No, Julio, había dicho no, 4, acá tengo marcado. Ah, bueno, perfecto, entonces menos mal. Tenemos Allá, ahí mira el acá. contador. Bueno, Allá. uno de los pocos medios que estuvimos en Buenos Aires, César. Y fuimos 5 medios nomás. Bueno, un saludo para la gente también de Radio Nacional, a nuestro gran amigo, el relator también de Radio Nacional, Eladio Rey, que lo saludamos, que nos pasamos las manos, que nos invitó también para ir a Radio Nacional a compartir minutos, pero bueno, este tema del fútbol que termina un partido y arranca otro es muy complicado, César, ¿eh? Totalmente, señor. Ganas no nos faltan, pero tiempo es lo que a veces nos sobra. Vamos a ver si termina o no el partido. Un minuto ya de lo adicionado y el cambio de frente. Boca quiere el quinto. Boca quiere el quinto. Ahí está. Vamos a ver en el Valencia. Menos mal, casi gol en contra. Casi gol en contra de Matonte. Ay, ay, ay. De Marota, digo bien. Ya me confunde con el árbitro. Ya esto no tiene sentido, César, ¿eh? No, justamente me acabo de pasar la mano el colega que por primera vez iba a viajar, pero por problemas de su cédula no pudo hacerlo. Bueno, y suele pasar y el banero díselo. No, suele ocurrir. Bueno, vamos a ver, hay tiro libre para Boca. Habrá tiempo para el tiro libre. Le reclama Fernando Galeano. Y este partido ya se definió en Buenos Aires. Ya ni siquiera hacía falta jugar. Piero Massa hizo todo lo que hacía falta, César, ¿eh? No, totalmente. Todo hizo. Usted ya no se va a olvidar de Piero Massa ahora, hermano. No. Cada vez que repite un partido de un equipo paraguayo hay que comprar una caja de quitador. Sí, señor. Y una red aparte para llevarse los goles. Bueno, repítame los árbitros para mañana, que eso es más importante. Nacionalidad para el partido de Conmebol Libertadores. Mañana, miércoles, estaremos por los octavos de final. Partido de vuelta entre Cerro Porteño y Palmeiras, César. Facundo Tello, el argentino. Me gusta ese es buen árbitro. Después del tiro libre seguimos. Atención que se viene Boca. Ya vamos a repasar el partido de Olimpia. No se apure. No pasó nada. Y terminó. No pasó nada. Y terminó el partido. Terminó. Final del partido. Final. Se despidió Recoleta. Gran triunfo de Boca. Número abismal para el equipo Ceneice. Para el barrio popular de La Boca. Que explota de emoción. Que se alegran. Que se ponen contentos. Que van a inscribirse en los cuartos de final. Será el São Paulo. Será el Bolívar el rival. Ahí estaremos viviendo también la emoción del fútbol. Se abrazan Jorge González y Rodolfo Arruabarrena. Ganó Boca 7-1 en el global. Qué partido. La verdad, para Recoleta que en sus primeras armas, en sus primeros estrenos, termina llegando a los octavos de final y eliminado ante Boca Juniors, uno de los gigantes del continente, César, ¿eh? No, totalmente, mi querido Julio. Para Boca debe ser un anillo realmente satisfactorio de ser eliminado por un equipo grande de Argentina. Boca no lo supo aprovechar allá en el Estadio Huracán, porque creo que si estaban los 11 iba a ser otra diferencia, iba a ser más corta o podía haber traído un empate, pero lastimosamente irresponsabilidad de jugadores de Recoleta hizo que saque ya la diferencia Boca allá en Huracán. Bueno, súmale al árbitro, ¿eh? Bueno, completemos a los árbitros entonces. El día jueves estaremos 19 horas también en este mismo estadio para lo que va a ser Olimpia Vasco da Gama, César. Y va a estar el árbitro uruguayo Esteban Otoji. Ojalá que no sea como hoy, ser un arbitral que nos traiga malos resultados. Bueno, el de hoy ya casi nada tampoco. El equipo de Recoleta ya ha disminuido. No influyó nada, Julio, no influyó nada. El que sí se llevó medio cupo de este gran pase a cuarto para Boca es sin duda Piero Massa. Cómo condiciona el tipo, ¿eh? Cómo condiciona la expulsión de los jugadores. Y inclina mucho la balanza a favor de los equipos grandes, a favor de los equipos argentinos especialmente. Pero bueno, es así el fútbol, hay que jugar también, César. Recoleta no pudo jugar de la mejor manera y se despide dignamente ante su público. Se despide Recoleta, se despide Boca del Defensores
solamente puede volver a venir en Asunción en las semifinales en caso de que se cruce con Olimpia. Sí, señor. Bueno, Si pasa Boca, que Boca está esperando un rival, podría enfrentarse a Olimpia, pero Olimpia deberá pasarle primero a Vasco y luego al que viene. que podría ser River. Y ahí sí, podría ser River. Primero tendrá que eliminar a un argentino River y luego, si todo va bien, podría encontrarse nuevamente Olimpia Boca en una instancia. Y acuérdate que Olimpia es un rival inolvidable para Boca, ¿eh? Le hizo pasar malos momentos. El año 1979 arrancamos de ahí. Sí. Bueno, y River es un mal rival para Olimpia, no. También. River creo que tiene ventaja sobre Olimpia. Pero bueno, sí. Cosa del fútbol, César, hay que ver. Así mismo, acá te hace recordar el negro. Sí. El domingo es el clásico y que por ahí puede recibir cualquier giro, dice. Bueno. Vamos a girar acá. ¿Cuántas vueltas hay que hacer? Te pregunta cuántas vueltas hace el giro, dice. Bueno, hágale llegar mi saludo también al negro. Sí, señor, voy a hacer llegar el saludo. Sí, señor. Y nos despedimos ya, César, también, porque mañana tenemos que volver a estar. Sí, señor, tengo que estar un poquito acá más de 2 kilómetros, donde ahora mismo creo, no sé si estará trabajando diferencialmente los jugadores, pero están las luces prendidas en cerro. Imagino que Palmeiras también tiene que hacer reconocimiento de cancha, no sé si accedieron a eso. Eso fue a la tarde hicieron. Bueno, César, agradecemos a las firmas comerciales, ¿no? ¿Cómo no, señor? Vamos a hacer una tanda completa para Goltipe Industria Deportiva. Balones para estando profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industriales. Informe el 0994 3920 099 2227 90. Goltipay, aire soluciones inmobiliarias S.A. Contactarlo al 021 604 86081 93 45 82. Aire soluciones inmobiliarias S.A. Indumentaria deportiva y casuales, productos sublimados, regalo empresarial, lo encontrarse en Gemelos. Informe al 085 12 0025. Gemelos. Golden, seguridad privada. Para empresas, domicilio, eventos deportivos y social. Informa 092-220. Golden, seguridad privada. Luz baja, diseño y impresiones. De Luis Carlos Chamorro Cariza. Para Bureik 967. Casi tiene Pariña. Informa al 084-47-6135. Luz baja, diseño e impresiones. Daba Renta Car de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 081 11 90 19 093 89 47 57. Daba Renta Car, la consentida del patrón. Urban Bargain, las mejores picadas y bebidas bien frías. Informa al 081 34 0004. La consentida del patrón. Hablando de la consentida del patrón, hoy todo el festejo nacional derrotó 2-0 al doctor Benjamín Aceval Copa Paraguay y va avanzando. ¿Necesitas un cerrajero de automóvil? Cerrajería General Santos. Solicítalo en tu celular. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Informa al 021 22 12 14 081 52 58 08. Cerrajería de automóvil General Santos. Si hablamos nacional bien en Santísima Trinidad, no hay duda. El único lugar, Copetín León. Informa al 081 47 6778. Copetín León. Estación de servicio Petropar Bomboleski, calidad garantizada y trajes altos y cordialidad en lo personal. Petropar Bomboleski, esquina Defensor del Chaco, Villa Lisa, a paso del Club Sol de América. Tania Tabarelli Joya, sucursal General Aquino Lucas, sucursal Avenida España. Complejo La Torre, informa el 092 23 56 84. Tania Tabarelli Joya. La auténtica receta de la chipa Cacupé en San Lorenzo lo tiene el Chipirío Carquito. Chipa tradicional, chipa de Viena picante, butifarra, cocido, pedido al 086 91 6757. Chipería Oscarcito. El directivo César Antonio, el Club de Sport Capivari, le recuerda así al pueblo y no a la violencia. Muy pronto llegan las mejores pastas a sus hogares. Discos de empanada, ravioles, ñoqui, fideo, papas, cuarina, pasta fresca y artesanal, la leche, pasta. Para paliar este intenso calor, no lo dudes. Agua Fiore es lo mejor. Pedidos al 085 29 56 10. Agua Fiore. El concejal Francis Román le desea éxito al Club Sport, al equipo paraguayo de instancias internacionales. RPM Producciones, productora de grandes eventos en Paraguay. RPM Producciones. El ingeniero Rubén Benítez, candidato a presidente del Club General Caballero Camporán de periodo 2027-2030. Le recuerda así al pueblo, no la violencia. Carlos Denis, concejal, siempre con vos, Capiatate, espera. El 4 de octubre, votar lista 2, opción 2. Benita Jara, intendente, Carlos Denis, concejal. Parrillada al carbón Mercosur. Cafetería, desayuno, pescado, mariscos,
Postre y pastas La Delicia. Delivery 4854 y 4094. 4857 0350. Apolinario Figueroa 241. Villa Crespo, Argentina, Julio. Bueno, perfecto, entonces muchas gracias a la gente que nos respalda, que nos acompaña siempre. Mañana nos volveremos a reencontrar desde la Nueva Olla, 19 horas, al compromiso de la Conmebol Libertadores entre Cerro Porteño Palmeiras. Partido para el Gilar Balcones 1-1 en San Pablo. Se define todo en Asunción. Y el día jueves, en este mismo reducto deportivo, en el estadio, en el mayor coliseo del fútbol paraguayo, en los Defensores del Chaco, se define lo de Olimpia Vasco da Gama también, que terminó en un empate también. Así que nos vamos despidiendo. Agradecimientos al Altísimo en primer lugar por darnos la posibilidad de poder estar en cada escenario deportivo. Nos vamos, César. Gracias por tu trabajo. No vamos, ante todo, darle gracias al Señor. Si es que así lo permite la próxima jornada deportiva, si Él lo dice, estamos nuevamente. Perfecto. En nombre de César Ramón Arevalo, y quien les habla, su amigo de siempre, Julio Alberto Cazón, cerramos esta cobertura deportiva. Que tengan un feliz resto de jornada. Mañana volvemos de vuelta para un partido más. Gracias. Permiso.